Todo comienza en la noche del 6 de noviembre de 1983. En el Laboratorio Nacional de Hawkins, un científico corre desesperadamente por un pasillo oscuro hacia un ascensor, pero antes de llegar, una fuerza desconocida lo ataca y lo arrastra. Mientras tanto, 4 amigos de primaria, Mike Wheeler, Dustin Henderson, Lucas Sinclair y Will Byers, juegan a Dungeons and Dragons en el sótano de la casa de Mike. La madre de Mike los interrumpe y al salir, Will y Dustin compiten en bicicleta. Dustin toma un camino distinto, mientras Will atraviesa el bosque de Mirkwood y se topa con una figura extraña que lo hace caer y huir aterrorizado. Will intenta pedir ayuda en casa, pero el teléfono no funciona y al refugiarse en el cobertizo del patio trasero con una escopeta, desaparece sin dejar rastro. A la mañana siguiente, su madre Joyce y su hermano mayor Jonathan lo buscan por toda la casa sin éxito. Joyce llama a la familia Wheeler, pero confirman que Will no pasó la noche allí. En la escuela, Mike, Dustin y Lucas aún no se preocupan y tienen un enfrentamiento con unos abusones. Nancy, la hermana de Mike, se encuentra con Steve y hacen planes para verse más tarde. Joyce acude al jefe de policía, Jim Hopper, quien recibe el caso con escepticismo y sospecha del exmarido de Joyce, Lonnie. Joyce insiste en que Will nunca se iría por voluntad propia y cuestiona el otro 1% de los casos. En el Laboratorio Nacional, el Dr. Martin Brenner y su equipo se adentran en zonas contaminadas, mientras una niña con la cabeza rapada y bata de hospital deambula por el bosque y llega al restaurante Benny's Burgers, sorprendida robando papas fritas. Benny intenta alimentarla y conversar, pero ella permanece en silencio. En la escuela, el profesor Scott Clark muestra una nueva radio a los chicos y Hopper interrumpe para interrogar sobre Will. Los niños describen su ruta por Mirkwood y ofrecen ayuda, pero Hopper se niega. Joyce y Jonathan buscan a Will por los alrededores del castillo Byers, recordando momentos tiernos con él, mientras la presencia de la misteriosa niña continúa sin explicación. Benny descubre un tatuaje con el número 011 en el brazo de la niña y se entera de que se llama 11. Preocupado, llama a los servicios sociales, convencido de que la menor ha sido víctima de abuso. Mientras tanto, Hopper y su equipo patrullan Mirkwood y encuentran la bicicleta de Will abandonada. Joyce intenta comunicarse con su exmarido, pero es interrumpida por su nueva pareja, Cynthia. Hopper llega con la bicicleta a la casa de los Byers y al inspeccionar el cobertizo trasero encuentra un arma cargada y señales de forcejeo. La luz parpadea y un ruido lo sobresalta, provocando que ordene organizar una búsqueda más amplia. En la casa de los Wheeler, la familia cena con tensión. Mike quiere salir a buscar a Will, pero su madre se lo prohíbe. Nancy pide ir a estudiar a casa de su amiga Bárbara, pero Karen insiste en que nadie salga hasta encontrar a Will, generando un conflicto entre los hermanos. Esa noche, un grupo de voluntarios busca a Will en el bosque. Scott Clark comenta que el niño es un estudiante ejemplar y Hopper revela que su hija falleció años atrás. Lucas y Mike se comunican por walkie-talkies, recordando cómo Will siempre se arriesga por sus amigos y acuerdan reunirse pronto. Mike, al salir en bicicleta, ve a Steve entrando a la habitación de Nancy. En Benny's Burgers, Connie Frazier, quien se presenta como trabajadora social, dispara a Benny. 11 logra escapar mientras varios agentes son abatidos y el Dr. Brenner llega al lugar. Esa noche los chicos siguen buscando a Will mientras Nancy y Steve estudian en su habitación. En la casa de los Byers, Joyce y Jonathan revisan fotos familiares. Jonathan se culpa por la desaparición de Will, pero Joyce lo consuela. Al atender el teléfono, Joyce escucha la respiración de su hijo, seguido de gruñidos y luces parpadeantes hasta que el auricular explota. Bajo la tormenta, los chicos continúan la búsqueda en el bosque. Dustin quiere regresar, pero Mike y Lucas insisten. Entre los arbustos, descubren empapada y temblorosa a la misteriosa 11. Dustin, Lucas y Mike llevan a la niña encontrada en el bosque a la casa de Mike y notan que su comportamiento es extraño. Mike la guía al baño del sótano para que se cambie, mientras los demás discuten sobre su identidad. Lucas sospecha que podría ser una paciente escapada de un hospital psiquiátrico y sugiere avisar a Karen, pero Mike recuerda que ellos tampoco deberían estar fuera de casa y propone fingir que la niña apareció perdida para que su madre llame a los servicios sociales. Cuando Dustin y Lucas se marchan, Mike prepara un lugar para que la niña duerma. Antes de acostarse, ella le muestra un tatuaje con el número 011. Al preguntarle su nombre, no responde y Mike decide llamarla él, abreviatura de 11. A la mañana siguiente, Hopper visita a Joyce en la casa de los Byers para informarle que no hay novedades sobre Will. Ella le muestra el teléfono chamuscado por la descarga de la noche anterior y asegura haber escuchado la voz de su hijo, pero Hopper, aunque escéptico, atribuye el daño a la tormenta y promete continuar la búsqueda. Jonathan se ofrece a acompañarlo, pero Hopper le pide quedarse para cuidar a su madre. Mientras tanto, Mike le prepara el desayuno a 11 y le ofrece un gofre. Le explica que la llevará a su casa para que todo vuelva a la normalidad, pero la niña se niega y advierte
advierte que los malos la buscan para matarla. En otro lugar, el Dr. Martin Brenner escucha la llamada de Joyce a la policía, donde menciona que Will está al otro lado. Durante el día, Steve invita a Nancy a una fiesta, mientras ella se acerca a Jonathan para expresarle sus condolencias. Mike decide faltar a clases para mostrarle a 11 recuerdos de su hogar, la televisión, fotos familiares y el sillón reclinable de su padre. Joyce compra un nuevo teléfono para mantenerse comunicada por si Will vuelve a llamar. Ese mismo día, un agente encubierto inspecciona la casa de los Byers y permite que Brenner y su grupo armado ingresen. Usando un escáner detectan una fuerte energía proveniente del cobertizo, donde encuentran un espeso líquido negro filtrándose por las rendijas, presagio de algo desconocido oculto tras las paredes. Mike le muestra a 11 su habitación, donde ella observa una fotografía de sus amigos y señala a Will. Antes de que Mike pregunte por qué lo hace, escucha a su madre llegar y la esconde en el armario. Dentro, 11 sufre un flashback. Recuerda a Brenner encerrándola en una celda pequeña y oscura. Cuando Karen sube, Mike finge sentirse enfermo. Su madre atribuye su ausencia a la preocupación por la desaparición de Will. Tras marcharse, Mike encuentra a 11 llorando. Mientras tanto, Hopper investiga en la cantera de Sattler y recibe información de Florence sobre el suceso en Benny's Burgers. Al llegar, la policía encuentra a Benny muerto y el caso se clasifica como suicidio. El oficial Calvin Powell comenta que todo le recuerda a los viejos tiempos en la ciudad, pero Hopper aclara que Benny era su amigo, a diferencia de los desconocidos que investigaba antes. Después de la escuela, Lucas y Dustin van a casa de los Wheeler y descubren que 11 sigue allí. Mike les explica que ella reconoció a Will en una fotografía, señalando la coincidencia de haberla encontrado cerca del lugar de su desaparición. Cuando Lucas intenta avisar a Karen, la puerta se cierra sola y 11 aparece con la nariz sangrando. Jonathan visita la casa de Lonnie, pero no encuentra a Will. Rechaza la oferta de quedarse en Indianápolis y se marcha con un cartel de búsqueda. Hopper interroga a Earl, amigo de Benny, quien asegura que Benny se comportaba con normalidad y menciona haber visto a una persona junto a él, posiblemente un niño. Al mostrarle una foto de Will con la cabeza rapada, Earl considera que podría ser él. Esa noche, Nancy convence a Karen de dejarla asistir a la fiesta de Steve, fingiendo que se trata de un encuentro relacionado con la desaparición de Will. Dustin distrae a todos al ver a 11 bajar las escaleras. Cerca de Benny's Burgers, Scott Clark y el grupo de búsqueda encuentran una tubería con un trozo de bata de hospital, siguiendo el rastro hasta el Laboratorio Nacional de Hawkins. De regreso en casa, los chicos llevan sobras de la cena a 11. Ella se sienta frente al tablero de Dungeons and Dragons, identifica al clérigo como Will y lo esconde junto al Demogorgon. Mientras tanto, Jonathan toma fotos cerca de Mirkwood y observa desde la distancia a Bárbara cortarse la mano en la fiesta de Steve sin ser visto. Mientras Nancy Wheeler pierde su virginidad con Steve Harrington, Barb Holland despierta en una versión oscura y sin agua de la piscina de Steve, cubierta de enredaderas negras. La figura que la llevó allí la persigue mientras intenta escapar, llamando a Nancy antes de ser arrastrada de nuevo hacia la piscina y quedar en silencio. Nancy deja a Steve dormido y regresa a casa, donde su madre, Karen, la confronta. Nancy intenta restarle importancia, aunque Karen nota la sudadera de Steve. Por su parte, Jonathan Byers observa a Joyce intentando comunicarse con Will mediante luces parpadeantes y, aunque intrigado, insiste en que podría ser un fallo eléctrico. Mike Wheeler, Dustin Henderson y Lucas Sinclair planifican la Operación Bosque Negro para rescatar a Will y enfrentar al Demogorgon. Lucas lleva suministros del ejército de su padre y una onda de cohete de juguete, mientras Dustin aporta provisiones. Discutiendo sobre los poderes de Eleven, Dustin intenta que haga levitar el halcón milenario de Mike sin éxito. Mike le indica a Eleven que se reúna con ellos cerca de un tendido eléctrico a las 3:15. Como no entiende el tiempo, le presta su reloj. En la escuela, Nancy percibe miradas de los demás estudiantes y nota la ausencia de Barb, mientras Steve le asegura que no contó nada. Eleven logra hacer levitar el halcón milenario y tiene un flashback frente a un comercial de Coca-Cola, recordando cuando Brenner la obligaba a aplastar latas con la mente. Joyce compra luces navideñas para comunicarse con Will y Hopper recibe permiso para inspeccionar el Laboratorio Nacional de Hawkins. Revisa el desagüe y nota que las grabaciones de la noche de la desaparición de Will ocultan detalles, sospechando que le mienten. Brenner observa cómo instalan un sistema de poleas frente a la fisura. 11 explora la habitación de Nancy y ve fotos de ella y Barb. Durante el almuerzo, Nancy pregunta a Steve por Barb y se cruza con Jonathan. Mientras recolectan piedras para la onda, Lucas se burla de Mike por su atracción hacia Eleven, pero son interrumpidos por los matones Troy Walsh y James Dante, quienes se burlan de Will y provocan que Mike se golpee la barbilla contra una roca. Al revelar sus fotografías, un compañero de clase nota una imagen de Nancy en sujetador entre las de Jonathan. Mientras tanto, Hopper y Calvin Powell investigan archivos en la biblioteca sobre el Laboratorio Nacional de Hawkins y hallan reportes de experimentos humanos, el proyecto MK Ultra y la conexión del Dr. Brenner con Terry Ives, quien afirma que le arrebató a su hija.
Karen visita a Joyce con su hija Holly para ver cómo está. Las luces navideñas comienzan a parpadear y Holly las sigue hasta la habitación de Will. Joyce corre a sacar a Holly al percatarse de que la pared se contorsiona y al escuchar la inocente referencia de la niña a algo detrás de ella, Karen decide marcharse, desconcertada. Nancy llama a la madre de Barb y descubre que su amiga aún no ha regresado. Poco después, Steve, Nicole, Tommy y Carol confrontan a Jonathan por las fotos. Nancy llega a tiempo y recoge los pedazos de una foto de Barb cerca de la piscina antes de marcharse. Mientras tanto, Eleven espera junto a las líneas eléctricas y recuerda cómo Brenner la obligó a matar a un gato con sus poderes. Al negarse, la castigó encerrándola, pero ella se defendió con sus habilidades. Luego viaja en la bicicleta de Mike. En el bosque, nota la herida en su barbilla y le recuerda que los amigos no mienten. Nancy, decidida a encontrar a Barb, revisa el patio trasero de Steve, pero es acechada por una figura sombría. Joyce, siguiendo las luces navideñas, establece comunicación con Will, quien confirma que está vivo pero no seguro, y utiliza las luces y el alfabeto pintado en la pared para deletrear palabras. Hopper y Powell discuten sobre los artículos encontrados y la posibilidad de que Will haya visto algo del laboratorio que no debía. On seguía a los chicos hasta la casa de los Byers, asegurando que Will se esconde cerca. De pronto, las luces parpadean violentamente y emerge el Demogorgon de la pared. Los chicos y Eleven siguen a la policía hasta la cantera Sattler, donde sacan el cuerpo de Will del agua. Mike, furioso con Eleven, se marcha en bicicleta y rompe en llanto al llegar a casa, abrazando a su madre. Joyce, huyendo, se encuentra con Jonathan y lo abraza mientras las sirenas policiales se acercan a toda velocidad. Jim Hopper le explica a Joyce Byers que su hijo Will cayó accidentalmente en la cantera Sattler y se ahogó tras encontrarse su cuerpo. Joyce insiste en que Will sigue vivo, afirmando que se comunica a través de las luces y que el Demogorgon emergió de la pared, aunque no hay evidencia. Hopper, intentando calmarla, le confiesa que tras la muerte de su hija Sarah solía ver y escuchar su voz, y la anima a acudir a la morgue para reconocer el cuerpo. Después de que él se marcha, Joyce toma un hacha y se sienta en el sofá observando la pared, esperando al Demogorgon. En el sótano de los Wheeler, Mike se siente abatido mientras Eleven juega con su walkie-talkie. Mike la reprende por convencerlo de que Will seguía vivo, hasta que la voz de Will cantando Should I Stay or Should I Go suena a través de la radio, provocando que la nariz de Eleven sangre. A la mañana siguiente, Mike convence a su madre de quedarse en casa y llama a Lucas para que traiga a Dustin. Jonathan despierta a Joyce, medio dormida, confundiendo a su hijo con Will, para llevarla a la morgue. Allí descubren que el forense habitual fue reemplazado por un trabajador estatal, y Joyce, furiosa, insiste en que el cuerpo no es el de Will, generando un altercado público con Jonathan. Nancy Wheeler le cuenta a Steve lo ocurrido en su patio trasero, pero él se preocupa más por meterse en problemas con sus padres. Mientras tanto, Eleven usa sus poderes y transmite la voz de Will pidiendo ayuda. Mike y Dustin le creen, pero Lucas duda. Deciden comunicarse con Will usando el equipo de radio del Club Ave, colocando a Eleven una peluca y el vestido de Nancy para pasar desapercibida. En el Laboratorio Nacional de Hawkins, un soldado llamado Shepard es conducido a los niveles inferiores mientras Brenner observa cómo atraviesa la grieta en la pared. Nancy es llamada a declarar sobre la desaparición de Barb, omitiendo los detalles de su relación con Steve. Hopper interroga al forense Gary, quien confiesa que funcionarios estatales lo obligaron a abandonar la autopsia de Will. En la escuela, los chicos llegan al Club Abby y presentan a Eleven como Eleanor, ganando el acompañamiento del profesor Scott Clark al gimnasio. Nancy y Karen discuten después de que Nancy miente a la policía. Enfurecida, Karen irrumpe en su habitación. Nancy, temblorosa, recompone la foto rota de Barb tomada por Jonathan y descubre en ella una figura oscura detrás de su amiga. En la fisura, Shepard describe el entorno como erosionado y cubierto de sangre, notando algo acechándolo. Grita desesperado que lo saquen, pero la línea se afloja y los científicos lo recuperan vacío, manchado de sangre. Durante el servicio conmemorativo, Mike enfrenta a Troy Walsh y James Dante, que se burlan de Will. Cuando Troy hace comentarios sobre la sexualidad de su amigo, Mike lo empuja y Eleven lo inmoviliza con sus poderes, paralizándolo frente a todos. Nancy se acerca a Jonathan mientras examina los ataúdes de Will y le muestra la fotografía reconstruida. Él relata cómo vio desaparecer a Barb y la advertencia de su madre sobre el Demogorgon. Hopper sigue a David O'Bannon, el policía estatal que halló el cuerpo de Will, hasta un bar. Tras un forcejeo, O'Bannon confiesa que todo fue una puesta en escena y lo advierte de que están en peligro. Un coche los observa y huye. En casa, Joyce intenta comunicarse con Will, reproduciendo en bucle Should I Stay or Should I Go? Mientras tanto, Eleven recuerda una prueba de Brenner donde debía localizar mentalmente a un hombre y repetir sus palabras, pero ella logra transmitir su voz por un altavoz. La voz de Will vuelve a escucharse. Joyce arranca el papel tapiz y lo ve tras una
una membrana viscosa, advirtiéndole que ya viene y describiendo su lugar como oscuro y vacío. La membrana se endurece y se convierte en pared. Joyce la atraviesa sin encontrar nada, mientras la radio se incendia y los chicos sacan a Eleven agotada. En la escuela, Jonathan y Nancy revelan la fotografía, descubriendo que muestra claramente al Demogorgon. Esa noche, Hopper abre el cuerpo de Will en la morgue y descubre que está relleno de algodón. Joyce, devastada, se derrumba en brazos de Lonnie. Determinado a descubrir la verdad, Hopper se dirige al Laboratorio Nacional de Hawkins con cortadores de pernos, dispuesto a atravesar la cerca. Jim Hopper se infiltra en el Laboratorio Nacional de Hawkins y es descubierto por dos guardias al intentar acceder al nivel inferior en cuarentena. Los neutraliza y desciende, encontrando una habitación infantil con un dibujo que muestra a un niño obligado por su padre a lastimar a un gato. Mientras tanto, Lonnie y Joyce Byers comparten una copa. Él intenta convencerla de acudir a terapia tras la supuesta muerte de Will. Mike Wheeler, Dustin Henderson y Lucas Sinclair discuten lo que escucharon de Will sobre su paradero. Once murmura al revés y Mike recuerda cómo ella volteó el tablero de mazmorras y dragones para mostrarles que Will estaba dentro de su propia casa, sugiriendo que podría encontrarse en el otro lado. Dustin lo compara con el Valle de las Sombras, un reflejo oscuro de su mundo, cercano pero imperceptible. Hopper localiza la fisura del laboratorio, pero los guardias lo dejan inconsciente antes de poder cruzarla. Jonathan Byers regresa a casa y se sorprende al ver a su padre, exigiendo que se marche, mientras el perro de los Byers gime en el castillo Byers y la comunidad asiste al funeral de Will. Joyce recuerda a su hijo dibujando a su personaje de mazmorras y dragones, Will el Sabio. Hopper despierta en su remolque cubierto de pastillas y botellas, y en un ataque de frustración descubre un micrófono oculto en la lámpara del techo. Martin Brenner escucha una grabación de la voz de Will y comprende que Eleven está con los chicos. Nancy Wheeler y Jonathan deciden cazar al Demogorgon, responsable de la desaparición de Will y Barbara Holland. Técnicos del laboratorio examinan la radio dañada y reportan sus hallazgos. Durante el velorio de Will, Scott Clark explica a los chicos la posibilidad de viajar a otra dimensión, comparándola con dos mundos separados por una cuerda floja. Una acróbata puede cruzarla, pero una pulga podría moverse entre ambos. Clark aclara que cualquier puerta requeriría energía colosal y alteraría los campos magnéticos cercanos. Phil Callahan y Calvin Powell informan a Hopper sobre dos desaparecidos y el hallazgo del automóvil de Barb. Lonnie sugiere a Joyce demandar a Sattler por la muerte de Will, y ella encuentra un folleto de un abogado especializado en accidentes fatales. Mike explica a Eleven la analogía del plato y la cuerda floja para ilustrar cómo podrían cruzar al otro lado. Mientras tanto, Dustin nota que sus brújulas apuntan en direcciones erráticas y recuerda que Clark mencionó que una puerta altera los campos magnéticos. Concluye que si siguen la dirección de las agujas podrán encontrarla, lo que inquieta a Eleven. Por su parte, Steve Harrington intenta disculparse con Nancy por lo ocurrido con Barb y propone salir, pero ella rechaza la oferta. Joyce enfrenta a Lonnie, acusándolo de aprovecharse de la supuesta muerte de Will. Le asegura que nunca dejará de buscar a su hijo y lo expulsa de la casa. Jonathan practica tiro y le cuenta a Nancy cómo su padre lo obligó a cazar y matar un conejo de niño. Ella acierta en el blanco mientras reflexiona sobre el matrimonio sin amor de sus padres. Hopper llama a su ex esposa Diane, pero corta la conversación antes de que surja algún conflicto. Lucas observa el comportamiento callado de Eleven y Dustin recuerda su flashback del tanque de privación sensorial que amplificaba sus habilidades. En la escuela, Nancy y Jonathan discuten sobre la foto de ella y Steve. Jonathan admite haber percibido que Nancy intentaba ser alguien que no era y ella lo reprende por no protegerla. Hopper registra la casa de los Byers sin hallar micrófonos y le explica a Joyce que el cuerpo de Will era falso. Lucas nota sangre en la manga de Eleven y comprende que ella los ha estado guiando en círculos. Enfurecido, la acusa de ser el verdadero monstruo, pero Mike lo golpea para defenderla. Once usa sus poderes para detener la pelea y se sumerge mentalmente en la oscuridad del tanque, transmitiendo la voz de un hombre ruso mientras una criatura aparece cerca de ella. Más tarde, Nancy y Jonathan encuentran un ciervo herido en el bosque. Jonathan se prepara para acabar con su sufrimiento, pero el animal es arrastrado. Nancy descubre una abertura en la base de un árbol y se arrastra al otro lado, donde observa al Demogorgon devorando al ciervo. Al hacer ruido, la criatura la detecta, emite un rugido desgarrador y abre su rostro, aterrando a Nancy, mientras Jonathan intenta alcanzarla desde su dimensión y la puerta del árbol comienza a cerrarse. Atrapada en el otro lado junto al Demogorgon, Nancy Wheeler logra escapar siguiendo la voz de Jonathan Byers hasta una puerta cercana, siendo arrastrada por él justo antes de que la abertura se cierre. Preocupado por el extraño comportamiento de Nancy, Steve Harrington llega acompañado de Tommy Hagan y Carol Perkins, quienes se burlan de su preocupación, y la encuentra en su habitación junto a Jonathan. Jim Hopper relata a Joyce Byers que vio una habitación infantil en el Laboratorio Nacional de Hawkins, y al comparar los dibujos con los de Will, Joyce concluye que no eran de su hijo.
Hopper recuerda informes sobre un niño visto con Benny Hammond y sugiere que podría tratarse de Jane, la hija desaparecida de Terry Ives. Nancy, aún afectada, pide a Jonathan que duerma con ella y él trata de calmarla, asegurándole que el monstruo no puede entrar en su casa. Ella responde inquieta: no lo sabemos. Mientras tanto, Mike destruye furioso el fuerte de mantas de Eleven. A la mañana siguiente, Nancy y Jonathan acuerdan rescatar a Will y Barb, planificando una trampa para el Demogorgon, atraído por la sangre. Al salir discretamente por la ventana, se dan cuenta de que están tomados de la mano. Por otro lado, Connie Frazier obtiene los nombres de Mike, Dustin y Lucas bajo el pretexto del Club Abbey de Indiana. Dustin intenta reconciliar a Mike y Lucas, pero Lucas insiste en que Eleven debe ser expulsada, a lo que Mike se niega. Lucas se marcha decidido a buscar a Will, sin notar que un supuesto técnico lo vigila desde la distancia. Se deambula por un supermercado recordando cuando Martin Brenner la sumergió en el baño, el tanque de privación sensorial, para obligarla a localizar al Demogorgon. Roba varias cajas de Egos y usa sus poderes para impedir que el gerente la persiga. Mientras tanto, Joyce y Hopper rastrean a Terry Ives. Su hermana Becky los recibe y les explica que Terry se encuentra catatónica. Ives había participado en el proyecto MK Ultra mientras estaba embarazada de Jane, y aunque el embarazo fue interrumpido, Terry aseguraba que su hija había nacido y poseía habilidades especiales. Nancy y Jonathan, al comprar suministros, notan que el teatro local ha sido vandalizado con grafitis que insultan a Nancy. Allí se encuentran con Steve, Tommy, Carol y Nicole, y Jonathan termina derrotando a Steve tras un enfrentamiento que culmina con su arresto accidental. Incapaz de entrar al laboratorio, Lucas observa la zona desde un árbol con binoculares. Mientras tanto, Mike y Dustin son acosados por Troy Walsh y James Dante hasta la cantera Sattler. Mike salta al vacío y Eleven lo detiene en el aire con sus poderes, rompiendo el brazo a Troy y obligando a los agresores a huir. Once admite que, al usar sus poderes, abrió accidentalmente la brecha del laboratorio, permitiendo que el Demogorgon escapara, pero Mike y Dustin la consuelan. Al regresar a casa, un supuesto reparador informa su ubicación al laboratorio, y Lucas observa cómo los soldados se despliegan rápidamente. Mike Wheeler y Eleven comparten un momento íntimo a punto de besarse, pero son interrumpidos por un agitado Dustin, quien advierte que vienen los hombres malos. Los niños escapan en bicicleta mientras Martin Brenner los observa desde el jardín. Las camionetas del laboratorio los persiguen, y Once utiliza sus poderes para volcar una, deteniendo la persecución. Tras el escape, Lucas se disculpa con Eleven, quien también pide perdón por haberlos engañado, y Mike y Lucas se reconcilian. Joyce Byers y Jim Hopper encuentran a su hijo bajo custodia y descubren el equipo de caza de Nancy en el maletero. Los adolescentes relatan los hechos del bosque, dejando a Joyce indignada por el riesgo que corrieron Jonathan y Nancy. Hopper reprende a los oficiales Callahan y Powell por burlarse del accidente de Troy Walsh y cree en los poderes de Eleven tras la mención de Troy. Karen Wheeler encuentra un mechón de la peluca de Eleven cuando Brenner, Connie Frazier y soldados del laboratorio registran la casa, hallando la camiseta de Benny's Burgers que Once llevaba. Alertados por un helicóptero, Dustin advierte al grupo y los niños esconden sus bicicletas bajo un autobús. Mientras tanto, Steve Harrington limpia su rostro herido y discute con Tommy y Carol, pero se retira, limpiando los grafitis fuera del cine. Jonathan sugiere usar el supercomunicador de Will para localizar a los niños, mientras todos observan los objetos extraídos de la casa de los Wheeler. Mike escucha la llamada de Nancy pero duda en contestar, temeroso de que los agentes del laboratorio intenten engañarlos. Finalmente responde al reconocer la voz de Hopper. Poco después, varios agentes armados descubren las bicicletas escondidas en el autobús, pero Hopper aparece y los neutraliza. Todos se reúnen en la casa de los Byers, donde los chicos explican que la puerta al otro lado se encuentra dentro del Laboratorio Nacional de Hawkins, lugar que Hopper recuerda de su incursión anterior. Joyce y Nancy le piden a Eleven que localice a Will y a Barb, pero sus poderes no son suficientes. Mientras se lava en el baño, Eleven tiene la idea de construir un tanque de privación sensorial improvisado. Con orientación de Dustin y el señor Scott Clark, el grupo consigue sal suficiente para la escuela secundaria, mientras Nancy y Mike buscan la manguera de la piscina infantil. Ella le pide a su hermano que no se oculten secretos. Joyce le coloca una venda a Eleven y le asegura apoyo si se asusta. Llenan la piscina con sal y Eleven se sumerge en el vacío, encontrando a Barb y a Will en una versión en descomposición del castillo Byers, transmitiendo un mensaje urgente a Joyce. Joyce y Hopper ingresan al laboratorio pero son capturados. Mientras tanto, Will canta "Should I Stay or Should I Go" mientras el Demogorgon destruye su refugio y se lanza sobre él. En el Laboratorio Nacional de Hawkins, Martin Brenner interroga a Joyce Byers, quien está furiosa por la supuesta muerte de su hijo y busca vengarse. Al mismo tiempo, Jim Hopper es atacado con una pistola taser y amenazado por Connie Frazier, quien le asegura que podría asesinarlo y hacer que su muerte parezca una sobredosis. Hopper intenta negociar su libertad ofreciéndose a aventurarse en el mundo
mundo del revés para rescatar a Will, a cambio de olvidar las actividades ilegales del laboratorio. Brenner acepta la propuesta con la condición de que entregue a Eleven. Hopper accede, prometiendo que Mike, Dustin y Lucas no resultarán heridos. Mientras tanto, Jonathan Byers y Nancy Wheeler preparan trampas para el Demogorgon en la casa de los Byers. Jonathan improvisa un arma clavando clavos en un bate de béisbol. Antes de poder decir algo, Steve Harrington llega para disculparse, pero Nancy lo amenaza con su arma al ver las manos ensangrentadas de ambos y el estado del lugar. De repente, el Demogorgon irrumpe desde el techo y los tres corren hacia la habitación de Will, donde instalaron una trampa. Sin embargo, descubren que la criatura ha desaparecido. Hopper y Joyce cruzan al mundo del revés, donde Joyce entra en pánico mientras Hopper la calma recordando a su hija Sarah. Exploran el lugar y encuentran un huevo fracturado y las ruinas del castillo Byers. Entre los escombros, Hopper halla un peluche idéntico al de su hija, llenándolo de nostalgia. Steve regresa al ver las luces parpadear, ataca al Demogorgon con el bate de clavos y logra empujarlo hacia la trampa para osos, mientras Jonathan le prende fuego, obligando a la criatura a retirarse al mundo del revés. En este mundo distorsionado, Joyce y Jonathan se comunican mediante las luces parpadeantes. Por su parte, Mike invita a Eleven a vivir con su familia tras rescatar a Will. Cuando ella le pregunta si será como un hermano, Mike sonríe y lo niega, invitándola además al baile de nieve. Al notar un automóvil con agentes del laboratorio afuera, Mike corre para alertar a los demás. Frazier y varios agentes logran acorralar a los niños, pero Eleven los elimina telequinéticamente, colapsando sus cerebros. El esfuerzo la deja inconsciente y al despertar, Brenner está junto a ella mientras sus amigos permanecen sujetos. Hopper y Joyce siguen un rastro de sangre hasta la biblioteca, encontrando a Will atrapado por un tentáculo enroscado en su garganta. Lo liberan, y Hopper le indica a Joyce que practique RCP mientras él realiza compresiones torácicas. Recordando la pérdida de su hija Sarah, Hopper se esfuerza con determinación hasta que Will finalmente respira de nuevo. Mike promete a una debilitada Eleven que irán juntos al baile de nieve. La criatura ataca a los niños en el aula, pero Eleven la inmoviliza contra la pared y la desintegra, despidiéndose entre lágrimas de Mike antes de que su poder los agote a ambos. En ese momento, Karen Wheeler y la policía irrumpen, y Mike se aferra al abrazo de su madre. Will despierta en el hospital junto a Joyce y Jonathan, mientras Hopper, Karen, Steve y Nancy lo esperan afuera, junto a un adormecido Ted y los dormidos Lucas y Dustin. Los chicos entran para verlo, contándole emocionados los últimos acontecimientos, mientras Nancy abandona la habitación en silencio, afectada por la pérdida de Barb Holland. En la víspera de Navidad, los chicos juegan una campaña de calabozos y dragones, donde Will triunfa gracias a su hechizo de bola de fuego. Jonathan recoge a Will y Nancy le entrega a Jonathan un regalo de Steve. Retomando su relación, Hopper deja en el bosque oscuro un recipiente con comida y egos para Eleven. Mientras tanto, en casa, Will vomita una babosa por el desagüe y observa un destello del mundo del revés en el espejo, volviendo luego a la mesa, intentando ocultar el terror que aún siente.